Antes de comenzar esta mañana, me han pedido que mande un saludo muy especial a los internos de la U9 que se están reuniendo para escuchar cada sábado las predicaciones que se hacen aquí desde este templo. Algunos de esas personas que se reúnen allí ya han sido bautizadas en la iglesia y otros son simpatizantes, y ojalá que pronto el amor de Cristo los domine de tal manera que tomen el paso del bautismo. Para comenzar la predicación esta mañana quiero invitarlos a que busquemos en el libro de Mateo, el capítulo 9, el versículo 36. Mateo 9, 36. En uno de los momentos en que Jesús se trasladaba con sus discípulos de un lugar a otro en su ministerio, dice que pasaba cerca de las multitudes y al ver las multitudes sintió compasión de ellas porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Qué lindo bichita la oveja, ¿no? Es un lindo animalito. Tiene fama de ser muy tierno, ¿no? Y no estoy hablando del asador, tierno como animalito, aunque también así es rico, es blandito. Tiene fama de ser dócil, un animal tranquilo, un animal obediente, y en cierta medida es así. No sé si mi papá alguna vez se enteró, pero cuando íbamos nosotros todos los veranos a la casa de los abuelos en Entre Ríos, en Viale, siempre se comía un corderito. Yo tenía unos 8 años y entonces había que ir a comprar el cordero del asado que se iba a hacer al otro día, así que fuimos a un campo cercano allí de algún conocido. Fuimos con el camión de un tío más el rastrojero de mi papá, y cuando llegamos me dejaron por ahí dando unas vueltas mientras los hombres iban a escoger la ovejita, el corderito. Una vez que escogieron y me vieron que andaba cerca, me dijeron: anda al camión del tío. Me encerraron allí y pensaron que yo no iba a ver nada, pero vi todo lo que le pasó a la pobre ovejita y realmente me sorprendió que no hizo nada, ni para escapar, ni para defenderse, ni siquiera parecía que estuviese sintiendo dolor, porque le ataron las patitas atrás, tiraron una rama, la subieron, la dejaron colgada y con la cabeza para abajo la degollaron. Creo que mi papá creía que yo no había visto nada, pero bueno, vi todito el espectáculo. Pero me quedó esa imagen de ese animal que no se defiende, que no hace nada, no escapa. Y uno pensaría que entonces es un animal muy fácil de cuidar. Ya no sé para qué tantos pastores, ¿no? Uno pensaría que David, el pastorcito David, allí con las ovejas, tenía suficiente tiempo para dormir la siesta, para componer himnos, para practicar con la onda. Total, esos bichitos son fáciles de criar. Pero resulta que me enteré que no era tan así. Resulta que son unos animales bastante difíciles de cuidar. La oveja tiene una particularidad: come, y come, y sigue comiendo, y come todo el día. Entonces agacha la cabecita y empieza con el pasto, se termina y se corre donde hay más, y se corre donde hay más, y se sigue corriendo, y no se da cuenta que se empieza a desparramar, que se empieza a separar del rebaño. Así que el pobre pastor tiene que estar atrás de las ovejas trayéndolos. Ahora entiendo por qué existen los ovejeros, ¿no? Para ayudar al pastor también, no solo para arrear. Los perros mantienen las ovejas todas juntas mientras están pastando también. Así que es un animal que se pierde por comer, se pierde muy fácil. Y encima
no se da ni cuenta que está perdida. Y mientras está perdida, ¿qué hace? Sigue comiendo. Como comen tanto, no hay que perderla de vista, no solo porque se pierden, tienen otro problema. Ellos tienen un problema digestivo. Entonces el pastor, mientras las ovejas comen, no se puede dormir, porque tiene que estar vigilante, no vaya a ser que una coma demasiado, porque cuando llega cierta cantidad, la oveja tiene que echarse para poder digerir. Si no lo hace, le va a empezar a doler mucho el estómago. Pero la pobre tonta, mientras le duele el estómago, ¿qué hace? Sigue comiendo. Así que el pastor tiene que estar atento y cada tanto agarrar a una abeja, agarrarla de las patas, tirarla para que se eche y pueda hacer la digestión. Y después sí, que siga comiendo y engordando. Otro problema que tienen las ovejitas es que tienen el instinto de seguir a otro. Si hay alguna que es un poquito más avispada y se separa y va cerca de un precipicio, es probable que las otras que hagan lo mismo y siguiéndola se anden topeteando, empujando y alguna se vaya abajo por el precipicio. Las ovejas, cuando aparece un depredador, ¿recuerdan cómo se presentó David ante el rey Saúl cuando escuchó al incircunciso del filisteo provocando los ejércitos de Dios? Dijo que con las manos, ¿qué había hecho? Había matado a un león y incluso a un oso. Cuando aparece el lobo, el oso, el león, las ovejitas hacen lo mismo que la ovejita de ese asadito que nos comimos hace varios años atrás en Viale. No corre. Y si hay muchas ovejas, no se desparraman. Si vemos un documental de estos de vida salvaje, en Nat Geo, por ejemplo, vamos a ver que en la sabana, cuando los leones tienen que atacar o cualquier otro animal así a una manada, ¿qué trata de hacer? Trata de buscar dónde están los animales enfermos, más viejos, más débiles, más pequeñitos. ¿Por qué? Porque sabe que cuando aparezcan, toda la manada se va a desparramar. Es demasiado esfuerzo correr a todos y entonces va al más seguro. Resulta que las ovejas, cuando aparece el lobo, el oso, el león, lo que sea, se juntan, todas, apretaditas. Y ahí no tiene que elegir la más débil, el depredador que venga. Ahí agarra la más gordita porque es re fácil. Todas apelotonadas. Le hacen las cosas más fáciles. Y otro problema que tienen las ovejas es que aparte de carne dan lana. Pero esa lana, si llegan a caer al agua, es su perdición. Porque absorbe agua con mucha rapidez, mucha agua, y la oveja derecho al fondo. No tiene escapatoria, no puede, por más que quiera, salir nadando. Ahora entienden por qué Jesús, cuando miraba a las gentes, decía que las veía como ovejas sin pastor. Era necesario. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual y cotidiana no actuamos como las ovejas? Por ejemplo, no andamos corriendo de acá para allá tratando de acumular para nosotros. Bueno, quizás no comida, alguno puede ser, pero puede ser otras cosas. Y vamos de acá para allá como buscando satisfacer nuestras necesidades, nuestras ansiedades, y no nos damos cuenta que en ese ir sin parar atrás de estas cosas podemos terminar extraviados y no encontrar el camino de regreso. ¿No será que que alguna vez nos encontramos con que en esa ansiedad por saciarnos de aquello que queremos, que nos gusta, llegamos a atorarnos y ni cuenta nos damos? Eso les pasa a los adictos al trabajo, por ejemplo. Se atoran de trabajo y siguen trabajando. La oveja se atora de comida y sigue comiendo.
Nada más que a la ovejita va a tener una indigestión. Pero hay hombres que terminan enfermos de muerte por el exceso de trabajo. O de algunas otras cosas. Yo no podía creer hace unos años atrás cuando leía las noticias de un joven en China de 31 años, lo habían echado del trabajo porque estaba demasiado distraído y claro, era adicto a los videojuegos. ¿Y qué hizo cuando lo echaron del trabajo? Se fue al ciber a jugar. Y en la filmación se ve como después de más de 30 horas de jugar de corrido, sin parar, para nada, cae sobre el teclado y cayó muerto. Como la ovejita. ¿No será que a veces nuestra fe se ha basado más en lo que dijeron, predicaron, contaron y hablaron otros, más que mi propia investigación de la palabra de Dios? Y ahí hay un peligro, porque donde cae aquel, ¿quién cae después? Y voy a terminar cayendo yo. Si mi fe se basa en lo que dice otro, cuando ese otro caiga, mi fe va a desaparecer. Cuando aparece el mayor depredador de todos, ¿cómo dice Pedro que anda Satanás? Dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Cuando aparece, cuando arremete Satanás, ¿será que hago como la oveja, que me quedo ahí parado, inmóvil y sin reacción porque no sé para dónde disparar? ¿Porque perdí de vista a mi pastor? Y por último, ¿no será que a veces me expongo innecesariamente a tentaciones, como la oveja que entra al agua sin pensar que se va a terminar hundiendo? Tentaciones que inevitablemente me van a llevar a una muerte segura. Hoy puede ser una muerte espiritual, pero finalmente, cuando Cristo venga, va a terminar siendo una muerte física y eterna. A veces fuimos nosotros, los de la multitud, a la que Cristo miraba con tristeza, mirando gente que no tenía pastor. Todos nosotros es posible que tengamos o hayamos tenido algo de ovejas, hablando espiritualmente. Pero gracias a Dios Él no nos dejó sin pastor. Él nos entregó en manos del buen pastor. Pero aunque este pastor tiene un redil, tiene un aprisco, él no se siente satisfecho con tener ovejas todo el tiempo adentro de ese redil y de ese aprisco. Puede ser que alguno diga que estoy por empezar a decir alguna blasfemia, así que antes déjeme terminar el sermón, después me crucifican. Pero Cristo no quiere ovejas. No quiere ovejas, Él quiere pastores. Que cada uno de nosotros seamos pastores. Porque Cristo no deja a las personas en el mismo estado en que las encuentra. Cuando Cristo encuentra una piedra que cualquier persona puede pensar que es tosca y fea, Él la vuelve polvo, la pone al fuego y logra sacar de adentro el oro que solamente su ojo podía ver. Cuando encuentra a alguien ahogándose en un pantano de barro, no se contenta solo con decirle: te amo mucho, no te preocupes, yo te voy a salvar para la vida eterna. Él extiende el brazo, lo saca, lo baña y le cambia las ropas. Dios, Cristo, nunca a una persona, cuando la encuentra, la deja en la misma situación en que la encontró. Y cuando Cristo ingresa una oveja a su redil, Él no pretende que sea siempre una oveja. Ustedes se pueden imaginar, después de hablar de las características tan bonitas que tienen las ovejas, que Cristo quiera tener un redil de esa característica.
Él quiere pastores. Y Él quiere hacer la transición de la oveja al pastor. Cuando comenzaba, allí en Juan, cuando comenzaba el ministerio de Cristo, en un momento Él les habla a sus discípulos acerca de que Él era el buen pastor, les habla acerca del redil y les habla también incluso de que Él tiene que traer a otras ovejas a su redil. Ahí habla de las ovejas que escuchan la voz del pastor y lo reconocen y que no se van con cualquier pastor, sino que siguen al suyo. Y podemos un poco entender los discípulos, ¿qué eran en ese momento? Eran ovejas. Pero pasada la crucifixión, pasada la resurrección, los discípulos estaban en el mar de Galilea una mañana muy tempranito pescando. Y de pronto ven a alguien en la orilla que los invita, que les pregunta primero si habían pescado algo. Conocemos la historia y en un momento alguien le dice: Pedro, es el Señor. Y Pedro dice que se sacó la ropa, se tiró al agua, nadó hasta la playa para estar con Jesús. Jesús les había preparado un rico desayuno de pescado a las brasas. Y cuando estaba terminando el desayuno, vamos a buscar Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Se da un diálogo que habla de esta transición de oveja a pastor. Juan capítulo 21, versículo 15. Después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Entonces le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. ¿Quién cuida de las ovejas? ¿Otra oveja o un pastor? Hasta la cruz fueron ovejas. Pero después de la cruz fueron transformados en pastores. Por eso les decía, Dios no quiere una iglesia de ovejas, quiere una iglesia de pastores. Una iglesia que sirva de un redil especial, donde por la puerta entren ovejas, entren corderos, y transformados aquí por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, por esa misma puerta salgan pastores para traer más ovejas. El capítulo 23 de Jeremías es un capítulo triste de la Biblia, pero es un capítulo, no lo vamos a leer ahora más que un solo versículo, pero les invito a que lo lean completo, que es muy gráfico de lo que está pasando en el mundo hoy respecto a la espiritualidad. Es un capítulo en el cual Dios se queja, en el cual Dios llora por los pastores de su iglesia, porque han abandonado su tarea de pastor, se han alimentado de las ovejas, no han cuidado a la descarriada ni a la perniquebrada.
Y es un poco lo que podemos ver en el mundo hoy, donde la religión hasta se ha mercantilizado, donde muchos pastores están más preocupados por tener un buen traje y un buen auto que por sacar a alguien de las garras del pecado, donde se ha dejado de hablar del pecado. Se habla mucho del amor, pero se deja de hablar del pecado. Y entonces, si dejamos de hablar del pecado y si no existe el mal, ¿cómo vamos a transformar a las personas? Porque hablamos de que Cristo no deja a las personas en el mismo estado en que la encuentra, las lleva a un estado mucho mejor. Pero sus pastores han dejado de hacer esa tarea, porque es más cómodo decir a la gente lo que les gusta a sus oídos que decir la verdad. Si hay una palabra que le duele al oído de la gente, es la palabra pecado. No de balde Elena de White, en la educación, que dijo: la mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, que sean leales al deber como la brújula al polo, que se mantengan firmes de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos, hombres y mujeres que no teman llamar al pecado por su nombre. Entonces hoy les cuento, acá alguna vez entramos como ovejas, pero Dios no quiere que sigamos siendo ovejas. Y qué difícil misión es ser un pastor para Dios, un pastor de Dios. Porque dejar de ser ovejas significa dejar de estar enfocados en nosotros, dejar de estar enfocado en lo que me gusta, dejar de estar enfocado en aquello que me resulta cómodo, dejar de estar enfocado en mis necesidades, en mi comodidad. Y dejando eso de lado, ponerse en las manos del Espíritu Santo para que nos transforme en pastores a semejanza de Jesús. De ese Jesús que miraba a las multitudes triste al verlos perdidos sin pastor. Es ponerse en las manos de Dios para que el Espíritu Santo nos dé un corazón con la misma compasión y el mismo amor de Dios. Y esto no es para nada gratuito. Esto tiene un precio. Y Cristo, siempre que hace una invitación en la Biblia, siempre dice: yo te invito a esto, pero te advierto que cuesta tanto. Respecto a ser pastor, vamos a buscar Juan, capítulo 10, versículo 11, la última parte. Un texto muy conocido. ¿Qué hace el buen pastor? Bien, Patricia. Da su vida por las ovejas. En Jeremías, el capítulo 23, se habla de pastores que huyen, pero Dios ha prometido algo para su iglesia. Vamos a buscar Jeremías capítulo 23, versículo 4. Y los pondré al cuidado de pastores responsables, y nunca más tendrán que vivir atemorizadas. Ni una sola se perderá, dice el Señor. Pastores responsables, pastores que no huirán si seguimos leyendo el texto. Pero pastor responsable es un pastor que aún da su vida por sus ovejas. Y no es fácil poner la vida por otro, ¿no? Y menos por alguien con las características de una oveja. Pero Jesús, que es el buen pastor, vino a dar su vida por nosotros. Esto tiene mucha relación también con el nuevo mandamiento que Jesús dejó a la iglesia. Unas hojas más adelante, en Juan capítulo 13, versículo 34, allí Cristo nos dejó
como iglesia un nuevo mandamiento. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Así como yo los amo, ustedes deben amarse unos a otros. ¿Y cómo amó Jesús? Hasta la muerte. ¿Y qué muerte? No cualquiera. Una muerte donde la agonía es muy larga, donde el dolor es intenso, donde literalmente puede llegar a ocurrir lo que le pasó justamente a Jesús, que es el desgarro literal del músculo cardíaco, del corazón, ante el sufrimiento. No era fácil estar ahí, pero hasta ese punto me amó a mí. Y ese es el ideal de amor que plantea a la iglesia si se deja poner en sus manos. Si se deja transformar de una estúpida oveja en un pastor amante. Aceptar esta misión requiere un compromiso absoluto y permanente. Y hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros una pregunta, incluido yo. ¿Quieres ser oveja o me dejarás convertirte en pastor? La decisión es nuestra.